Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero tratar algunos temas sobre el sistema dominicano de la seguridad social. El sistema dominicano de la seguridad social, amparado en la ley 8701, tiene dos componentes importantes. De manera reiterada yo he venido señalando el componente salud y el componente pensiones. Pero descansa en 14 principios fundamentales. Y dentro del marco de esos principios se encuentra la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Es la incorporación sin discriminación de todos los dominicanos al sistema dominicano de la seguridad social. También existe el principio de la equidad. También el principio de la libre elección, que es un principio que en realidad no respetan la administradora de fondos de pensiones y mucho menos la administradora de riesgo de salud. Y otro principio más. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos sustentar nuestra posición en los regímenes de financiamiento de los diferentes áreas de esas pensiones, sobre todo de las pensiones contributivas, porque dentro de esos regímenes de financiamiento se encuentra el régimen contributivo. Y el régimen contributivo no es más que la combinación en términos de aporte entre los empleadores y los empleados. Una parte la ejerce el empleador, que ejerce el mayor nivel de cotización, y otra parte lo ejerce el trabajador. Y esos aportes es lo que ustedes observan que se han venido constituyendo quizá en un reclamo no del todo bueno por parte de un sector, un segmento de los trabajadores. Porque si usted realmente a la cantidad acumulada de recursos que usted tiene por concepto de cotizar al sistema dominicano de la seguridad social, le saca un 30% de 710.000 millones que existen acumulados en todo el sistema de pensiones de la República Dominicana. Usted le va a quitar una parte y una cuota importante de todas esas cotizaciones que se van a reflejar realmente en una disminución de la pensión que usted cuando salga, cuando usted termine de su vida laboral, va precisamente a necesitar. El otro régimen es el subsidiado. El régimen subsidiado es financiado por el gobierno y solamente se incorporan como afiliados al régimen subsidiado todos aquellos que trabajan o que tienen ingresos por debajo del salario mínimo. Y ahí están los chiriperos, ahí están los que trabajan, incluso vendedores, ahí están los que trabajan por cuenta propia muy reducida y los que tienen un nivel de ingreso muy vulnerable. Y el otro régimen de financiamiento
es el contributivo subsidiado. Ese no se está aplicando. Y al no aplicarse, entonces no incorpora a todos aquellos profesionales liberales, como son los abogados, los ingenieros y financistas, licenciados en economía, todos esos profesionales de carácter liberal son los que deben integrar el régimen contributivo subsidiado. Y al no integrarse, pues entonces quedan fuera. Además, también integran el régimen contributivo subsidiado todos aquellos que tienen un nivel de ingreso mínimamente por encima del salario mínimo. De ahí es que precisamente nosotros vamos a plantear en realidad nuestros enfoques sobre lo que significa el sistema dominicano de la seguridad social. Señalábamos que tenía dos componentes, el componente salud, el componente pensiones. El componente salud tiene un esquema de regulación y ese esquema de regulación se llama la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Eso prácticamente regula todo el quehacer de la salud en términos de lo que es el sistema dominicano de la seguridad social. Pero tiene en realidad lo que se llama la administradora de riesgo de salud. La administradora de riesgo de salud es la que en realidad controla lo que se llama el plan básico de salud, que está establecido en la ley. Y también lo que se llama el seguro familiar de salud. El plan básico de salud, ustedes saben que es un catálogo con un listado de prestaciones para los afiliados. Y resulta que dentro del marco de ese catálogo no se aplica lo que se llama el plan básico de salud, sino que se está aplicando una invención por parte de las administradoras de riesgo de salud. Y se trata de un plan de servicio de salud que reduce realmente lo que se llama el plan básico de salud, castra realmente las aspiraciones de los afiliados. Y es por eso que ustedes observan que cuando un afiliado del sistema dominicano de la seguridad social va y consulta donde un médico y lleva su seguro familiar de salud, el médico le está cobrando la consulta a través de ese seguro familiar de salud. Pero el médico no se conforma realmente con cobrar esa consulta a través del seguro familiar de salud, sino que establece un excedente por parte de la consulta. Y si está establecido en el seguro familiar de salud el cobro de una consulta por 500, 600 pesos, el médico que le atiende le mete 1.500 y hasta 2.000 pesos por cada consulta, pagando usted la consulta a través del seguro familiar de salud. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea en función realmente de disminuir o eliminar esta práctica onerosa para los afiliados? Lo que se está planteando es la necesidad de aplicar el primer nivel de atención primaria. Y el primer nivel de atención primaria es un esquema preventivo de la salud. ¿Por qué? Porque quien lo atiende realmente es una especie de médico de la familia. Y ese médico de la familia le va a decir a usted lo que usted tiene.
si lo puede enviar donde un especialista, si no lo envía donde un especialista. Ese es el médico que va a determinar realmente las causas y el origen de los síntomas que usted tenga. Es por eso que nosotros en realidad abogamos por ese esquema de primer nivel de atención primaria, porque es un esquema preventivo y la solución de la salud en la República Dominicana depende fundamentalmente de la línea maestra de la prevención de la salud. Por la otra parte, nosotros debemos hacer varias críticas con relación al componente pensiones. Miren, ciertamente, para usted lograr una pensión, usted tiene que cotizar por espacio de 30 años y tener el monto de 360 cotizaciones. Pero además, hay algunos artículos de la ley 8701, como son el artículo 51 y el artículo 52, que hablan sobre las pensiones de sobrevivencia. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia? Cuando usted, en realidad, por una causa o por otra, fallece, entonces le toca realmente la pensión a uno de sus parientes. Si usted no tiene pariente, es decir, si usted no tiene esposa e hijo, entonces le toca a un familiar. ¿Y cuál es el problema que se observa y se registra en la República Dominicana? Que para un pariente optar por esa pensión de sobrevivencia se le hace sumamente difícil, porque tiene que ir a la Dirección de Impuestos Internos, declarar realmente el problema, su condición de heredero, y eso le sale por mucho recursos, porque tiene que buscar abogados, porque tiene necesariamente que determinar los retrasos que tenga en el pago de esa condición de heredero, el que muere. Y en fin, se trata de una serie de trabas que imposibilitan, sobre todo, a los que aspiran a lograr una pensión de sobrevivencia, y ese impedimento se observa por la falta de información de las administradoras de fondos de pensiones. Y le voy a decir lo siguiente, ustedes saben cuántas pensiones de sobrevivencia se están reclamando en estos momentos. Se están reclamando 58,000 pensiones de sobrevivencia. Ustedes saben cuántas pensiones fueron sometidas a las administradoras de fondos de pensiones. 18,000. Ustedes saben cuántas pensiones se concedieron. 7,000 pensiones. Es decir, que usted tiene aproximadamente el resto de esas pensiones después de las 7,000, que están ganando los intereses, que tienen un rendimiento mensual de esa gente que murió, y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo se explica que realmente la administradora de fondos de pensiones no tengan informado a los afiliados o no tengan informado a los parientes de los afiliados o no se dispongan realmente a crear un mecanismo de información para mantener realmente informada a los diferentes afiliados del sistema de pensiones en la República Dominicana? Entonces, ¿qué sucede? Que la parte pensión es regulada y coordinada
por la Superintendencia de Pensiones. Por la Superintendencia de Pensiones. Y la Superintendencia de Pensiones vive realmente dando informes sobre la evolución y el comportamiento y acumulación de los recursos que recibe la Tesorería de la Seguridad Social por concepto de las cotizaciones. Pero yo debo decir que la Superintendencia de Pensiones debe incluir realmente una mayor comunicación con los afiliados y sobre todo con aquellos afiliados que mueren antes de recibir una pensión. Y debe incluso publicar en los periódicos de circulación nacional los aportes que hacen incluso los afiliados y señalar los niveles de intereses y rendimiento que tienen esos recursos acumulados. Y en estos momentos, los recursos acumulados, porque uno hurga realmente y profundiza e investiga a través de los mismos boletines que suministra la Superintendencia de Pensiones. Y en estos momentos, señores, la acumulación de esos recursos se sitúan en un monto de 710 mil millones de pesos. Y esos 710 mil millones de pesos se encuentran colocados en los diferentes instrumentos financieros. Primero, del Banco Central, a través de la compra de certificados de inversión. Segundo, en el Banco de Reserva, a través también de la compra de bonos, de deuda del Tesoro. Y por último, se encuentran en las instituciones de intermediación financiera. ¿Qué nosotros estamos planteando? Que el rendimiento que reciben estos fondos no es rendimiento que realmente deben recibir si los legisladores del país actúan de manera responsable y someten una modificación a la ley 87-01 para que los recursos de los fondos de pensiones se inviertan en el sistema energético de la República Dominicana. Segundo, en las construcciones de vivienda. Y tercero, en obras de infraestructura. Por ejemplo, Puerto Plata necesitaba una carretera de 4 vías de Navarrete a Puerto Plata. ¿Cuánto fue el costo realmente de esa carretera? El costo de esa carretera fue un costo de aproximadamente 600, 700 millones de pesos. ¿Cuánto es el rendimiento en términos de que las administradoras de fondos de pensiones inviertan esos 800 millones de pesos en la construcción de una obra de infraestructura como la carretera 4 carriles de Puerto Plata? ¿Y dónde van esos beneficios? Esos beneficios van a fortalecer los fondos de pensiones y van a ayudar a los trabajadores a no actuar como están actuando sobre la base de ir demandando de la administradora de fondos de pensiones que se le entregue un 30% de esos recursos acumulados, que serían 210 mil millones de pesos, y que crearían, en términos de lo que es el circulante, y en términos de lo que es la inflación, y en términos de lo que es la tasa de cambio, que se dispararían y crearían, si es posible, una hiperinflación. En ese sentido es que nosotros estamos planteando la necesidad, por una parte, de que realmente se aplique el primer nivel de atención primaria. Y segundo,
que se modifique en lo que tiene que ver con las inversiones de los recursos acumulados de los afiliados por concepto de régimen contributivo, de que se invierta en áreas más reproductivas. Usted sabe lo que es invertir realmente en construcción de una termoeléctrica. Usted sabe lo que es usted construir un proyecto habitacional a bajo costo. Usted sabe lo que es usted construir en soluciones viales de la República Dominicana. Sería algo muy importante y beneficiaría realmente a los afiliados del régimen contributivo. Por el otro lado, yo debo hablar de un aspecto muy importante, y es sobre los ciclos históricos de la política dominicana. ¿Y por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación sencillamente por dos razones fundamentales. Primera razón, por la situación que ejercen realmente los partidos políticos cuando intervienen y actúan en todos los procesos electorales. Segunda razón fundamental, sobre la permanencia de los dirigentes políticos en la estructura orgánica de esas organizaciones. Y si ustedes se dan cuenta, señores, no existe razón alguna para que un partido como el Partido Revolucionario Dominicano se haya situado en el nivel y en la caída de preferencia como ha caído en los últimos 8 años. Y ustedes se preguntan, pero un partido historia, pero un partido que jugó un papel importante en todo lo que fue la transición de la dictadura a la democracia. Un partido que jugó un papel importante en lo que fue la restauración de la Constitución de 1963, que luchó por recuperar ese espacio de la Constitución de 1963. Un partido que le dio a la República Dominicana quizá la mejor constitución que ha conocido la historia dominicana. Un partido que lucha en contra del soldado invasor para restablecer el orden constitucional de nuestro país. Un partido con la historia del Partido Revolucionario Dominicano no es posible que haya caído en la situación en que ha caído. Y es por eso que debemos ir a los ciclos históricos, sobre todo los recientes, a partir del año 1962, cuando el Partido Revolucionario Dominicano logró una victoria contundente contra los sectores oligárquicos agrupados en la Unión Cívica Nacional, cuando el Partido Revolucionario Dominicano introdujo medidas importantes que beneficiaban a los sectores más empobrecidos del país, cuando iniciamos incluso la entrega de la tierra de la reforma agraria, cuando realmente se construyeron lo que se llamó la Villa de la Libertad, cuando se dieron realmente pasos para crear un verdadero orden institucional en nuestro país, cuando se inició todo un gobierno democrático, responsable, honesto y sobre todo en contra de todos aquellos privilegios que realmente asqueaban todo el sistema de la República Dominicana, cuando el mismo presidente de la República de entonces, cuando fueron los militares a pedirle que comprar unos cuantos aviones, porque ellos se ganaban unos porcentajes, no, este gobierno no llegó para corromperlo a ustedes ni corromperme yo. Este es un gobierno que ha llegado al poder
para que realmente existan espacios de honestidad, espacios de ética moral. Y por eso, a los 7 meses fue tumbado el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Y eso fue en 1963, pero ya en 1966 el Partido Revolucionario Dominicano participaba en un proceso electoral que ustedes lo saben, bajo la bota yanqui. Y que esa bota yanqui trataron de impedir el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano. Porque si realmente, prohijado por la política exterior de los Estados Unidos, fue que derrocaron al gobierno democrático del PRD, no es menos cierto que lo iban a dejar gobernar. Y el PRD mantuvo una actitud fuerte, firme y de lograr los espacios electorales que se había planteado. Ya en el 1970, el profesor Juan Bosch plantea la abstención electoral. Pero en el 1974, en el año 1974, con el Acuerdo de Santiago, el Partido Revolucionario Dominicano tenía a Balaguer acorralado y Balaguer tuvo que disponer no solamente, señores, de reprimir a la fuerza PRDista, sino también de recurrir a emisiones inorgánicas de dinero, de recurrir a préstamos. Mucha gente que dice que Balaguer no recurría a los préstamos, de recurrir a los préstamos para financiar realmente esa campaña electoral. Y en 1978, con el Acuerdo de Santo Domingo, nosotros derrotamos al Partido Reformista, que en esa época no era social cristiano. Ya en el 1982 gana el PRD otra vez. Ganó en el 78 con Antonio Guzmán, ganó en el 82 con Salvador Jorge Blanco y en el 86 pierde precisamente por las contradicciones innecesarias internas, contradicciones que no conllevaba a nadie, a nada, contradicciones que lo único que creaban era el grupismo, y el grupismo por su propia naturaleza es antipartido, y eso lo fue desarrollando el Partido Revolucionario Dominicano. Y ya en el 86, ustedes saben que por razones de las diferencias, las divisiones, el egoísmo, se le entregó el gobierno al doctor Joaquín Balaguer. Y el doctor Joaquín Balaguer inició toda una cacería de brujas a los fines de perseguir a los PRDistas. Y puso un lacayo al servicio de reformismo a plantear una denuncia querella donde se sometía a la principal figura pública de ese entonces del país, Salvador Blanco, a una tenaz persecución. Y resulta que el doctor Joaquín Balaguer, pensando que eso lo iba a mantener en el poder y que la persecución contra el PRD lo iba a mantener en el poder, no se daba cuenta que se había iniciado toda una ola de transformación en la República Dominicana, una ola de cambio en la República Dominicana, y que la figura de Joaquín Balaguer, independientemente a todo eso, era una figura que estaba inmersa en el pensamiento de los dominicanos como una figura que no actuaba de manera transparente y mucho menos de manera ética en la política dominicana. Y ya en el 90, la persecución fue en el 86, pero en el 90, sí Balaguer no le hace
una trampa y un fraude a Juan Bosch, pierde las elecciones. La ganó el PLD las elecciones del 90. En 4 años, con toda esa persecución a un presidente de la República, con toda esa embestida persecutoria contra los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, con todo y ese afán de destruir al Partido Revolucionario Dominicano, el PR, o sea, Partido Reformista, hubiese perdido las elecciones. Si las elecciones Balaguer las maneja con transparencia, con pulcritud y con cierto nivel democrático. Pero en el 94, ustedes saben lo que pasó. Óyeme, Balaguer es un hombre que, como decía un dirigente reformista, nunca ganó una convención legal, ni siquiera la de 1966. Todo lo hizo sobre la base del engaño, la diatriba, la persecución, los asesinatos, pero nunca ganó unas elecciones legal, transparente, nunca celebró un proceso transparente. Y en el 94, Peña Gómez le ganó las elecciones. Peña Gómez le ganó las elecciones. El doctor José Francisco Peña Gómez le ganó las elecciones. Y hubo que establecer un acuerdo donde realmente se le permitiera al doctor Joaquín Balaguer gobernar 2 años. Y a los 2 años celebrar elecciones. Y resulta que en el 96 Peña Gómez participa en un proceso electoral y eran los mismos mecanismos fraudulentos, porque resulta que un sector de la oligarquía dominicana jamás permitió que José Francisco Peña Gómez llegara a la presidencia de la República. Ustedes saben por qué. Porque José Francisco Peña Gómez tenía realmente la capacidad suficiente de gobernar este país, de crear espacios democráticos que le permitieran institucionalizar la República Dominicana y de enfrentar realmente, pues aquí se habla de los bichinis, de enfrentar a esos sectores que han imposibilitado que la verdadera clase dominante en la República Dominicana tenga un verdadero espacio de poder. Por ejemplo, cuando José Francisco Peña Gómez llegó a la sindicatura del Distrito Nacional, yo recuerdo que los bichinis tenían una vivienda, una mansión en Boca Chica, que impedía realmente hasta la visión del pueblo de Boca Chica. Y una de las demandas de los moradores de Boca Chica era que le quitaran esa mansión de ahí. Y Peña Gómez se la tumbó. A los bichinis le tumbó la vivienda y ustedes recordarán eso. Porque realmente si usted contemporiza con esos sectores, usted va a estar atado a ellos. Y yo le digo lo siguiente. Mira, cuando yo oigo realmente posiciones que se anidan en el gobierno, quiero incluso hacer una recomendación a Luis Abinader. Dice Luis Abinader que aquí no se ha hecho nada en educación, que no se ha hecho absolutamente nada para la creación de un sistema educativo eficaz. Pero Luis Abinader, lo primero que tú debes preguntarte, ¿cuántas aulas se han construido en la República Dominicana? Si existe un programa que se llama Programa de Tandas Extendidas, ¿sí o no? Si también existe en la República Dominicana la construcción de estancias infantiles, y si esas estancias infantiles no juegan un papel importante, sobre todo
en la madre soltera. Si hace tiempo que en la República Dominicana usted no oye hablar de que los niños están recibiendo clases bajo una mata de mango o bajo una mata de almendra. Hace tiempo que usted no ha oído hablar de lo que es la deserción escolar. Hace tiempo que usted no ha oído hablar de lo que es realmente la falta de útiles escolares. Hace falta que usted oiga de que realmente en la República Dominicana a los niños se les trata con la debida humanidad posible y que se le entregan útiles escolares y se le entregan el uso de su uniforme. Y eso de usted decir que no se encontró nada, no. Usted tiene que rectificar eso. Lo otro es, y lo saludo por esa disposición, usted dijo que a fin de mes se va a poner a disposición de la ciudadanía los 13 hospitales de la ciudad sanitaria. Los 13 hospitales de la ciudad sanitaria. Y eso es un reconocimiento que debo hacerle a usted. Y usted decirle, este no es el momento de estar realmente amenazando y tirando para no dar. Por ejemplo, yo oí un loco de Santiago, que lo nombraron director de Edenorte, que dijo que encontró un déficit de 116 millones de pesos. Eso es una vagabundería, una mentira de ese loco. Usted tiene que llamarlo a la atención, porque eso deforma realmente el concepto de cualquier gobierno que tenga como medida principal enfrentar la corrupción. Mi amigo José Rijo acaba de decir que en la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas se entregaron 21 mil millones de pesos sin ningún tipo de soporte. Pero Rijo, ¿dónde es que tú vives? ¿Dónde es que tú vives? Tú eres realmente el director de presupuesto. Yo no creo que esa declaración tiendan para que tú realmente no cumplas constitucionalmente con someter el presupuesto al Congreso Nacional el 1 de octubre de este año. Yo no creo si tú estás desviando la atención de la opinión pública dominicana. Y ahí está incluso Punta Catalina. Señores, ciertamente Punta Catalina es lo que le está dando luz a la República Dominicana ahora, porque han tratado, para no ver la garantía al sistema dominicano de energía que tiene Punta Catalina, han sacado varias termoeléctricas de circulación. ¿Y por qué la han sacado? Para que Punta Catalina le aporte los 756.000 kilovatios al sistema energético de la República Dominicana. Entonces, un gobierno debe realmente actuar sobre la base de principios, sobre la base de realidades, sobre la base de niveles de comprensión que le permita a gobernados y gobernantes actuar con cierta delicadeza y no hablar mentiras. Si usted, yo sé, se produjeron actos de corrupción, vamos a investigar, vamos a hacer las auditorías necesarias. Vamos a hacer las auditorías necesarias. Y quien resulte responsable de un acto de corrupción, inmediatamente que le instrumenten los expedientes y se lleven a los tribunales y determinen su culpabilidad. Si no tienen culpabilidad, entonces realmente esa culpabilidad tiene que ser penalizada. Y debo decir también lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuántos funcionarios del gobierno pasado han tenido que dejar? Que le están pidiendo que se quede. Por ejemplo, el de INAVIE, René Jaque. Yo sé que lo han llamado, pero él se niega realmente a participar en un gobierno
que lo que esté detractando la gente. Hay 16 funcionarios que lo han dejado. 16 funcionarios que lo han dejado. Porque todo lo que hizo el gobierno de Danilo Medina no es mal. Algo bueno hizo el gobierno de Danilo Medina. O no fue bueno la urbanización Domingo Sabio en la capital. Y no fue bueno la Barquita en la capital. Sacar toda esa gente empobrecida de la ribera del río Sama y llevarlo a un lugar seguro y digno y construirle su vivienda. Y no fue bueno la construcción de la ciudad sanitaria. Ustedes saben lo que son 13 hospitales especializados que se construye realmente para crear un ambiente de salud adecuado. Y no fue bueno lo que se construyó sobre la base de usted crear un mecanismo que le permitiera conectarse con los campesinos. Y no fue bueno también la construcción de la presa de Río Grande. Y no fue bueno la construcción de toda una serie de obras de infraestructura en la República Dominicana, como es la carretera de Santiago a Navarrete. Y no fue bueno realmente toda esa obra que se hicieron para sustentar y fortalecer el sistema educativo en nuestro país. Yo creo que eso fue bueno y eso hay que decirlo, eso no se pueden ocultar. Lo que hay que hacer es que ustedes tienen que superar eso. Y si lo superan, ustedes tienen en realidad que iniciar inmediatamente la acción ahora. No esperar que el gobierno se ponga viejo, porque si se pone viejo, entonces aquí sí es verdad que se ha ido creando toda una ola de cambio. Y eso que ustedes plantearon con mucha certeza ahora, en el año 2020, de que se van, de que el cambio, de que hay que estar con el cambio, eso se lo pueden transmitir a ustedes en el 2024. Y hay que ser muy cautelosos. No solamente hablar, ni montar circo, porque el circo usted lo montará por un espacio de 3 o 4 meses, pero cuando la comida no está, cuando el pan no está, entonces el circo desaparece. Y entonces le cuesta el espacio de popularidad cuando ese círculo se le agota. Y es por eso que nosotros en estos momentos le planteamos a los funcionarios que realmente mantengan la humildad y no mantengan realmente esa arrogancia y esa prepotencia, que se fijen realmente en el pasado y que realmente en la República Dominicana ha estado planteándose en el espacio político nacional esa ola de cambio, y que si hoy fue precisamente objeto el Partido de la Liberación Dominicana por esa ola de cambio, mañana pueden ser ustedes. Y por eso es que yo le planteo realmente a mi partido, al Partido Revolucionario Dominicano, que se preparen, pero debemos señalarle que deben renunciar la dirección completa del Partido Revolucionario Dominicano y crear una comisión organizadora. Porque si en la República Dominicana existe un partido con las posibilidades y las perspectivas de recomponerse el Partido Revolucionario Dominicano, pero no con una dirección que no piensa realmente ni siquiera en el Partido Revolucionario Dominicano, que no piensa realmente en los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Es de ahí que nosotros pensamos que este partido tiene un espacio de crecimiento que ningún otro partido lo va a tener. Aquí hay que enfrentar primero
la crisis sanitaria. Segundo, la crisis económica. Y tercero, el endeudamiento público. Yo pienso que este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, dentro de un año va a terminar con un endeudamiento de más de 9.000 millones de dólares. Con un endeudamiento de más de 9.000 millones de dólares. Y va a terminar con un déficit fiscal de más de 10%. Y va a tener que presentar al Congreso de la República un presupuesto complementario, que es deuda. Entonces, nosotros le señalamos a los partidos políticos que este es el momento más importante para ir creando la base para que en la República Dominicana haya toda una unificación alrededor de lo que son las aspiraciones fundamentales del pueblo dominicano y no abrir fuego contra los diferentes sectores políticos que se van a necesitar mañana. Le hacía una historia en uno de estos programas, cuando Marcos Pérez Jiménez, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, entró en una caída estrepitosa. Quien sucedió a Marcos Pérez Jiménez fue Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue miembro del Partido Comunista de Venezuela. Y en Venezuela había un sentimiento anticomunista, profundamente un sentimiento anticomunista. Y resulta que Rómulo Betancourt se encontró con una disyuntiva muy difícil. Primero era la derecha que lo atacaba y segundo la izquierda también. Y los liberales de izquierda, todo el mundo, la izquierda porque Rómulo Betancourt ellos lo consideraban un traidor. Y la derecha porque mantenían el criterio de que Rómulo Betancourt era un hombre de concepciones marxistas. Y sin embargo, Rómulo Betancourt se la ingenió y en un momento determinado de la historia venezolana, Rómulo Betancourt, gobernando a Venezuela, llamó a todos los sectores económico, político, social, al Palacio de Miraflores. Y usted sabe lo que planteó Rómulo Betancourt. A los fines de iniciar todo un proceso de gobernabilidad, nosotros estamos planteándole a ustedes una forma para unificar a Venezuela. Y por eso estoy solicitando un pacto. Y ese pacto se llama el Pacto de Punto Fijo. Y se firmó con todos los sectores. Después de esa reunión en el Palacio de Venezuela, entonces se firmó en un pueblo que se llamó Punto Fijo. Y eso permitió, señores, la gobernabilidad del pueblo, del gobierno y del pueblo venezolano. Y de ahí Venezuela inició un proceso acelerado de desarrollo económico, hasta el extremo que Venezuela se situó en el tercer o cuarto país productor de petróleo más grande del mundo y colocó realmente 2 millones de barriles diarios de petróleo en el mercado internacional de petróleo. Pero eso fue producto de un ingenio, una idea inteligente de Rómulo Betancourt. Muchas gracias, que pasen buenas tardes y les saludo Rafael Menacá.